en la tarde vino trayendo, en la noche que tuvieron la reunión de damas, trajo unas humitas de dulce. Me comí ese mismo día 2, ayer me comí 2, hoy me comí 2, porque traigo como 8 creo. Y yo veo, no, Dios cuida todas esas cosas, todos esos detalles pequeños, Dios cuida. Usted recuerda que hemos estado hablando sobre los nombres de Dios, y uno de los nombres de Dios era el Roy, el Dios que me ve, el Dios que ve mi necesidad, el Dios que ve mi aflicción. El domingo anterior estuvimos hablando del Salmo 23 y mirábamos los nombres de Dios a través del Salmo 23. ¿Se acuerdan? Jehová Jireh, Él es mi pastor, nada me faltará. Y esa es la convicción y confianza que usted y yo debemos tener, que el Señor es mi pastor, y cuando Él es mi pastor, nada me faltará. Voy a estar saciado en todo lo que Él va a suplir en mi vida. Estoy saciado tanto física como espiritualmente. No digo que tenemos de sobra, no estoy diciendo eso. No digo que Dios va a mandar $1,000,000, aunque si quiere también, ¿quién se enoja por eso, no? Pero lo que estoy diciendo es que Dios va a saciar y a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y todo esto me ha llevado también a estar preguntando y a decir: Señor, ¿cuál es el propósito por lo que tú haces lo que haces en nuestras vidas? Porque pasamos por pruebas, ¿no? ¿Quién no pasa por pruebas? Pasamos por momentos de dificultad. ¿Quién no pasa por momentos de dificultad? Si alguien no pasa por pruebas, por momentos de dificultad, por favor deme la receta para yo también saber qué hace usted para no pasar por pruebas. Pero si bien es cierto, Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que tenemos. Y cuando estaba pensando esta semana, orando, pidiendo a Dios una palabra para el domingo, que hable a mi vida, que toque mi vida, el Señor me llevó a un pasaje específico en la palabra de Dios que está en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8. Quiero invitarle que abra su Biblia, hermanos. Los que tienen su Biblia física, los que tienen en su celular, ponga por favor en modo avión o en silencio para no interrumpir mientras estamos en la casa del Señor. Salmo 138, versículo 8. Y vamos a leer juntos conmigo. Dice la palabra del Señor: el Señor cumplirá. Dígale a la persona que está al lado suyo: el Señor cumplirá en mí su propósito. Dígale al de al lado suyo: el Señor cumplirá en ti su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Cierre sus ojos un momento ahí, amado Dios. Hoy ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Mira lo que dice David. El Señor, me encanta cómo David tiene una confianza tan grande en Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá en mí su propósito. Y yo estaba analizando un poquito este texto, y la palabra cumplirá tiene un significado muy interesante. En hebreo se traduce como gamar, que significa finalizar o perfeccionar. Entonces, si tomamos el libro que estamos leyendo del Salmo 138:8, el Señor finalizará sus planes conmigo. El Señor perfeccionará sus planes conmigo. ¿Cuántos creen que Dios va perfeccionando los planes de nuestras vidas? ¿Cuántos están seguros que Dios va a finalizar el plan que tiene para nuestras vidas? Aun cuando pases por problemas, el Señor va a finalizar los planes que tiene con tu vida. Porque Él es un Dios que quien empieza la buena obra, la perfecciona día a día hasta el día de Jesucristo. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Por eso es interesante entender cuál es el propósito de mi vida. Porque si no tienes un propósito, si no entiendes el propósito que Dios tiene para tu vida, caminas como un errante. Puedes caminar como el pueblo de Israel 40 años en el desierto sin propósito. Y muchos cristianos están viviendo la vida de la fe sin propósito. Porque no hemos entendido que Dios tiene planes de bien y no de mal. Porque no hemos entendido que los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. No hemos entendido que los planes del Señor son perfectos. Más de lo que usted y yo podemos pensar o imaginar. Él tiene planes perfectos. Cuando hablamos de propósito, recuerde, el Señor cumplirá, el Señor finalizará, el Señor perfeccionará en mí su propósito. Propósito no es un sueño. El propósito no es un anhelo del corazón.
El propósito no es un deseo que yo tengo. El propósito, el sinónimo de propósito son metas y objetivos. Entonces mire lo que está diciendo David. El Señor perfeccionará en mí sus metas y sus objetivos. Entonces no se sorprenda cuando Dios tenga que cambiar el itinerario de su vida. No se sorprenda cuando Dios tenga que traer cosas a su vida para cambiar y hacer un despelote lo que usted pensaba que estaba llevándole a su propósito, porque Él va a cumplir el propósito en nuestra vida. Y el propósito es tener metas y tener un objetivo. Los seres humanos, si no tenemos una meta a dónde llegar, vamos a andar errantes en la vida. Puede vivir 40, 50, 60 años errante en la vida. Pero cuando hay una meta donde yo quiero llegar, entonces los objetivos se vuelven reales. Y ya no paso soñando todo el tiempo, porque hay muchos cristianos que solo sueñan, pero nunca ponen objetivos para los sueños. Pero me encanta esto de Dios, que Él quiere cumplir los sueños de Él en nosotros. Él quiere cumplir las metas de Él en nosotros. Por eso es que cuando entendemos la palabra del Señor, me doy cuenta que Él tiene un plan para mí, un propósito para mi vida. Y yo quiero preguntar a cualquiera de ustedes de esta mañana, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Alguien de ustedes dice, yo sé que Dios tiene este propósito para mi vida? ¿Alguien tal vez? ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguno? Luchita, a ver Luchito, compártanos un poquito de su propósito. ¿Qué cree usted que Dios tiene para su vida? Amén. Dios le ha mostrado que le está preparando para evangelizar. Y es interesante porque Luchito es uno de los misioneros que siempre tenemos para ir a la selva, ¿no? Y de paso estamos yendo ya en agosto, cerquita, ya estamos yendo a la selva. Pero mire, Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. No importa la edad que usted tenga. No importa si usted dice, yo ya tengo 50, 60, ¿qué puede hacer Dios conmigo? No. Dios tiene propósitos para nosotros porque Él quiere cumplir las metas y los objetivos en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han corrido una maratón? Yo sé que mi hermano Ramirito y mi hermana Martita corren maratón, ¿no es cierto? ¿Quién más ha corrido un maratón, un 5K, un 10K? ¿Alguien? Cristinita, Jonathan. Yo una vez corrí hace años un 5K, cuando todavía estaba bien físicamente, ahora ya estoy de bajada, pero hace años corrí un 5K. Pero no me dejen mentir ustedes que han corrido o que tal vez han competido en algún deporte. ¿Cuál es el objetivo de prepararme? Llegar a la meta. Porque no tiene sentido prepararme para correr 10 minutos y dejar ahí. ¿Sí o no? El sentido de correr un maratón es llegar a la meta. No importa si llegue último. El sentido que nos da de victoria es haber cruzado la meta, aun cuando sé que soy el número 100 de 102. Eso no importa. El sentido que nos da, la alegría que nos da es saber que crucé a la meta, que pude cumplir con mi propósito, con el objetivo que había trazado de correr un 5K, un 10K. Eso nos da satisfacción a nosotros. Pero sabe que en los caminos de Dios a veces empezamos a correr la carrera de la fe y nos quedamos. Por eso el apóstol Pablo dice algo tan interesante: ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia la meta. A veces vivimos en el pasado, hermanos, y eso no nos permite que Dios cumpla el propósito en nuestra vida. Nunca podemos vivir de glorias pasadas, nunca, por más buenas que hayan sido. Cuando usted se queda en el pasado, no está permitiendo que Dios finalice, perfeccione las metas y los objetivos en su vida. Entonces no tendría sentido lo que David dice, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si yo sé que Dios tiene misericordias nuevas, bendiciones nuevas para mi vida cada mañana, entonces olvido lo que queda atrás y me extiendo a la meta, a lo que está adelante. Pero ¿por qué es importante conocer el propósito en nuestra vida? Para no ser personas que viven por vivir. Hay mucha gente y muchos cristianos
que viven, como dice el dicho, ¿no? Porque el aire es gratis, sin un propósito. Se levantan, van al trabajo, enojados, aburridos, vienen a la iglesia sin ánimo, sin gana, y así de domingo a domingo. Nunca pasa nada. Cuando usted no tiene propósito en su vida, usted es una persona que no tiene un deseo, un anhelo de vivir, porque no ha encontrado para lo que Dios le creó. Y si usted no encuentra para lo que Dios le creó, usted siempre va a estar perdido, sea lo que usted esté haciendo. Puede tener el mejor trabajo, pero usted va a encontrarse perdido. Puede tener la mejor familia, pero usted no va a disfrutar. Puede tener la mejor casa, pero usted no va a disfrutar, porque no está en el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso es importante conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando conoces el propósito, te enfocas en los objetivos importantes y dejas de estar divagando en las cosas que no tienen sentido. Yo sé a dónde quiero llegar. Yo sé a dónde quiero llevar a mi familia. Yo sé a dónde quiero llevar a mis hijos. Entonces, ¿ustedes creen que yo pierdo el tiempo teniendo objetivos que no me va a permitir llegar a la meta? No. Y eso es lo que aplicamos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted va a comprar una casa, un ejemplo, el objetivo es la casa. La meta es la casa. Los objetivos tienen que empujarle a comprar la casa. Si usted dice, bueno, mi meta es la casa, pero primero voy a comprarme un carro, entonces está desviando los objetivos y no puede llegar a la meta. Si su meta es llegar al lugar celestial donde está nuestro Señor, nuestros objetivos deben empujarnos e impulsarnos a llegar a la meta. Por eso Pablo dice, dejo atrás y me extiendo a la meta. Olvido lo que queda atrás. Por eso David dice este salmo tan interesante: el Señor cumplirá en mí su propósito, porque su amor es tan grande, perdura para siempre, es eterno. No abandones la obra de tus manos. Pero ¿cómo encuentro el propósito para mi vida? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo encuentro el propósito? ¿Cómo sé que estoy cumpliendo lo que Dios quiere que esté cumpliendo? Esa pregunta a mí se hace muchos años atrás. ¿Será en verdad que Dios me llamó para esto? Porque como usted sabe, estaba en la universidad estudiando ingeniería mecánica. Yo ya he contado eso muchas veces. Ese era lo que yo creí que iba a ser mi propósito. Bueno, en aquella edad no tenía un propósito definido, no. Quería ser militar, no pasé las pruebas. De ahí fui a la universidad, estaba estudiando ya en Espolla, en Riobamba, en la Politécnica. Pero Dios tenía otros propósitos y otros planes y otras metas y otros objetivos para mi vida. Y a veces Dios va a cambiar tus planes para llevarte a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Usted puede tener buenos sueños, buenos anhelos, pero eso no es una garantía de que Dios va a cumplir sus sueños o sus anhelos. Ojo, no estoy diciendo que a Dios no le interesa lo que nosotros somos. Lo que estoy diciendo es que Dios sabe mucho más que nosotros, lo que nosotros mismos necesitamos o queremos. Por eso es importante, para encontrar el propósito en nuestra vida, primero piense qué le gusta hacer. ¿Alguna vez usted se ha sentado a pensar qué es lo que a mí me apasiona hacer? ¿Qué es lo que me encanta hacer? Porque tal vez a usted le encanta cantar, pero no está cantando. Tal vez a usted le encanta predicar, pero no está predicando. Tal vez a usted le encanta evangelizar, predicar la palabra de Dios como Luchito, pero no lo está haciendo. Entonces no estamos llegando a la meta, al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Estamos cambiando de objetivos y perdidos en el desierto. Entonces primero mira qué te gusta hacer. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te satisface? ¿Qué llena tu alma? ¿Qué llena tus emociones? ¿Qué es lo que cuando tú haces puedes hacerlo aún así no te paguen? Tú puedes hacerlo porque te llena. Por ejemplo, para mí predicar me encanta, porque me llena, me hace sentir bien, me gusta orar, me gusta cantar, pero yo sé que no tengo buena voz. Yo me escucho bien, pero los demás me escuchan mal. Entonces no sé si es un problema mío o un problema de ustedes. Entonces a mí me gusta, pero yo sé que ese no es el propósito para el cual Dios me llamó. Yo sé tocar la guitarra. Y una vez un hermano dijo: pastor, ¿por qué no está en la alabanza? Porque no es para lo que Dios me llamó. Dios no me llamó para la alabanza. Me encantaría que me hubiera llamado a la alabanza. Me gustaría, en verdad. Pero yo sé que ese no es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y lo que yo trato de hacer es: Señor, cumple tu propósito en mí.
Perfecciona en mí tus metas y tus objetivos. Para conocer el propósito de nuestra vida es importante tener intimidad con Dios. Si usted no ora, hermano, si usted no tiene intimidad con Dios, y no hablo de intimidad de religiosidad, de venir a la iglesia un domingo, de escuchar la palabra un domingo, estoy hablando de intimidad, de cuando usted cierra la puerta de su casa y prepara el ambiente adecuado para encontrarse con el Señor. Eso es intimidad. Cuando usted deja todo lo que tiene que hacer y dice: Señor, hoy quiero pasar contigo 10 minutos, 1 hora, no sé, lo que usted decida pasar. Es una cita que usted tiene con Dios. Intimidad no es solo tener un devocional diario, rutinario, porque a veces los cristianos hemos sido expertos para tener rutinas, devocionales todos los días, pero devocionales que no llenan el alma, devocionales que no están transformando nuestro ser. Eso no tiene sentido en nuestra vida. Cada devocional, cada momento de intimidad con el Señor debe ser precisamente la oración de Jesús: haz tu voluntad como haces en el cielo, haz también en la tierra. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero a veces nuestros devocionales, nuestra vida de intimidad con Dios no está marcada por eso. Está marcada por qué quiero, por qué necesito, por qué me hace falta. No digo que está mal pedir a Dios, pero a veces eso ha sido la prioridad de nuestras oraciones. Y la intimidad con Dios es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como pasó con Samuel: habla, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que haga con mi vida? Porque usted puede venir a la iglesia, pero no encontrar el propósito para su vida. Usted puede estar en un ministerio, hermano, pero sin encontrar el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso la intimidad con Dios es tan importante. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 2. Vamos a nuestras Biblias al Salmo 32, versículo 2. Versículo 8, perdón. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Mire si esta no es una gran promesa para nuestras vidas. Cuando usted no encuentre el propósito para su vida, vaya al tiempo de intimidad, porque el Señor mismo es quien va a instruirnos en qué debemos hacer. Muchas veces la gente dice: pastor, yo no sé cómo conocer la voluntad de Dios. Pero si no tiene tiempos de intimidad, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios? Muchas veces la gente dice: pastor, yo no sé qué es lo que Dios quiere que haga. Pero si no tiene intimidad con Dios, ¿cómo va a saber qué es lo que Dios quiere que haga? Porque a veces buscamos solo al Dios de emergencia. Ay, cuando todo me va mal, entonces vengan a orar por mí. Hoy sí quiero comprometerme con el Señor, pero cuando cambia la cosa, ya no venimos a la iglesia, ya no buscamos a Dios, ya no oramos, ya no nos ponemos en modo cristiano, sino que seguimos haciendo todo lo que queremos. Y David dice algo interesante: en tu presencia me aconsejas, me instruyes, me guías. Ahora la respuesta es, hermanos, usted está yendo a la presencia del Señor a ser aconsejado por Él, a ser guiado por el Espíritu, a ser instruido por el Espíritu, ¿o a qué va la presencia de Dios? Porque si no vamos a la presencia de Dios a recibir guía, consejo, el camino que debemos seguir, no tiene sentido nuestras oraciones. Por eso es que a veces gente dice: más lo que oro y Dios no responde mis oraciones. Claro, es que estás orando en otro lugar, estás orando de una forma que Dios no te está mostrando, que Dios no te está guiando. Estás orando de acuerdo a la carne y tomando decisiones de acuerdo a la carne. Piense por un momento en Abraham y Sara. Ellos tomaron 2 decisiones, la una en la promesa de Dios y la otra en la carne. ¿Cuál creen ustedes que fue la decisión que tomaron en la carne? La de Agar, al hacer que Abraham tuviera un hijo a través de su esclava. Decisiones tomadas en la carne. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos tomado decisiones en la carne? Decisiones por impulsos, decisiones por pensamientos humanos, decisiones por presión de la sociedad, decisiones por presiones familiares. Hemos tomado decisiones en la carne y hemos visto que las decisiones en la carne traen consecuencias terribles. Si no, mire lo que pasa después en la historia, ¿no?
La casa se volvió un conflicto y hasta el día de hoy el pueblo árabe con el pueblo de Israel tienen una profunda batalla por Ismael y por Isaac. Siempre están en lucha constante porque las decisiones tomadas en la carne no nos permiten llegar a los objetivos y metas que Dios tiene para nuestra vida. Las decisiones tomadas en la carne traen a nosotros una vida de infelicidad, una vida de miseria, una vida de necesidades. Cuando tomamos decisiones por impulsos, entonces sufrimos también lo que el enemigo trae para nosotros. Él viene a matar, a dañar y a destruir. Pero cuando tomamos decisiones en la intimidad con Dios, en el Espíritu, bajo promesas de Dios, entonces somos bendecidos. Imagínense cómo fue Isaac. Abraham dijo: Isaac va a nacer, vas a sacrificar, pero después Dios mostró a Abraham que Él provee y proveyó tantas cosas. Decisiones tomadas en el Espíritu te llevan a la meta. Decisiones tomadas en la carne te llevan al fracaso. Así de sencillo. Tú decides qué camino quieres transitar. Tú decides qué propósito tienes para tu vida. Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene propósitos buenos para cada uno de nosotros. Mi propósito no es igual al de Jocelyn. Mi propósito no es igual al de la hermana Mari, al de la hermana Mary. No son iguales. Mi propósito es otro. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero el problema es cómo estamos encajando en el propósito de Dios. Si estamos en verdad tomando buenas decisiones, vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Pero si estamos tomando malas decisiones, vamos a llevar nuestra vida al fracaso. Por eso es importante caminar bajo los propósitos de Dios, porque somos diseñados para hacer lo que Dios anhela. Fuimos hechos de tal manera que en nuestro corazón surge la necesidad de buscar a Dios, de encontrarnos con el Señor. Y quiero hacerles una pregunta, hermanos, antes de terminar. ¿A dónde estás llevando tu vida? ¿Tú crees que como tú estás viviendo hoy, estás cumpliendo el propósito de Dios? No tienes que responderme, es una pregunta para ti. ¿Lo que tú estás haciendo hoy es el propósito que Dios tiene para tu vida? Lo que tú haces todos los días, por lo que te levantas todos los días, ¿es el propósito que Dios tiene para tu vida? Si la respuesta es no, tú necesitas ir a orar y decir: Señor, muéstrame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para sentirme lleno, satisfecho, complacido? Para sentirme que en verdad estoy realizado. Porque qué triste a veces vemos llegar a la gente a la vejez y diga: yo nunca me sentí realizado, nunca me sentí satisfecho, nunca me sentí pleno. Nunca encontraste el propósito que Dios tenía para tu vida. Pero cuando tú encuentras el propósito que Dios tiene para tu vida, tú te sientes lleno, satisfecho, realizado. Recordemos la oración de Jesús: hágase tu voluntad en el cielo, que así sea en la tierra. Para poder entrar a ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, es importante hacer esta oración. Señor, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Porque lo que nosotros queremos son decisiones guiadas en la carne. Son decisiones que nos alejan de los propósitos divinos. Pero lo que el Señor quiere son decisiones que nos permiten vivir bendecidos, que nos permiten vivir en el Espíritu, que nos dan cosas buenas. Mi intención esta mañana no es que salgas triste diciendo: ay, ¿y ahora qué haré con mi vida? No, esa no es mi intención. Mi intención es que tú salgas de esta mañana, de este lugar, diciendo: quiero encontrar para qué Dios me llamó. Quiero encontrar qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida. Porque puedes estar en lugares equivocados. Puedes estar haciendo algo que Dios no te mandó a hacer. Puedes estar predicando cuando Dios te mandó a cantar. Puedes estar cantando cuando Dios te mandó a hacer otra cosa. Entonces busca el propósito que Dios tiene para tu vida. Anhela y ten esa intimidad con Dios para buscar el propósito que Él tiene para tu vida. Porque los planes de Él son de bien. Y Él tiene propósitos perfectos para cada uno de nosotros. Él no solo quiere que seas un padre, Él quiere que seas el mejor padre. Él no solo quiere que seas un hijo, Él quiere que seas el mejor hijo. Él no solo quiere que seas un trabajador más, Él quiere que seas el mejor trabajador. Él no solo quiere que seas alguien que viene a la iglesia, Él quiere que seas un líder de una iglesia. Que seas alguien que sirve al Señor, que tiene un propósito definido. No importa cuánto falles, no importa las veces que te equivoques. Recuerda que estamos tomando la historia de David.
David era un hombre que falló, que se equivocó, que cometió pecado. Pero si de algo él estaba seguro, es que Dios iba a cumplir el propósito en su vida. Yo no sé cuántas veces tú has fallado al Señor. Yo no sé cuántas veces tú has defraudado esa gracia y ese amor de Dios en tu vida. Pero déjame decirte esta mañana que Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Pero tú hoy necesitas decir: Señor, hoy me quiero alinear a tu voluntad. Hoy quiero alinearme a tus planes, a tus pensamientos, a lo que tú quieres hacer conmigo. Porque cuando estamos alineados a su voluntad, entonces encontramos el sentido de la vida. Encontramos la razón de vivir. Entonces me levanto cada mañana animado, contento. A mí me gusta ver a mis hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos saben que vamos a hacer algo al siguiente día, ¿cómo se levantan ellos de mañana? Contentos, ¿no? Animados. Papi, ya me dijiste que vamos a ver esta película desde las 5 de la mañana. Ya quieren ver la película. Digo, pero tarde, Francesca, tarde, Francesca. No, pero tú me dijiste, papi, mañana, y las promesas se cumplen. Cuando sabemos cuál es nuestro propósito, ya no son días de tristeza, son días de gozo, porque sé que Dios está cumpliendo el propósito en mi vida y sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces me levanto con buena actitud, me levanto con ánimo, ya no me levanto derrotado, ya no me levanto pesimista, ya no me levanto desanimado, me levanto animado en el nombre de Jesús. Me levanto contento, me levanto con fe, me levanto con ánimo, sabiendo que hoy el Señor va a hacer su propósito en mi vida. Pueden pasar circunstancias, pueden pasar problemas, puedes pasar por aflicciones, pero el Señor va a cumplir el propósito en tu vida. Y tú necesitas esta mañana estar delante del Señor y decir: quiero que cumplas, Dios, tu propósito en mi vida, para lo que tú me hayas llamado. Si tú quieres que sea un buen jefe en el área secular, voy a ser un buen jefe en el área secular. Si tú, Señor, me has llamado para ser un doctor, un arquitecto, un ingeniero, lo que sea, voy a hacer lo mejor en el área que tú me has llamado, Señor. En el área que Dios le ha llamado. El propósito que Dios tenga para usted. Ese es el lugar donde usted va a florecer y va a ser bendecido. Y va a decir como David: tu amor es inagotable, Señor. Está hablando un pecador. Está diciendo a alguien que fue cómplice de un asesinato. Dice: Señor, tu amor es inagotable, porque entendí el propósito que tú tienes para mi vida. De ser un pastor de ovejas cuidando las ovejas de su padre, a ser el rey y el hombre conforme al corazón de Dios. Eso pasa en nuestras vidas. Podemos ser un don nadie, pero cuando encontramos el propósito de Dios, entonces nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia, nuestro sentir de vivir es transformado. Y usted puede ver todos los hombres. Abraham, un hombre ahí viviendo en Ur de los Caldeos, el Señor le llamó con un propósito: haré de ti una nación grande. Después de 30 años, Abraham se da cuenta: Señor, has hecho de mí una nación grande. Moisés, que dice: Señor, yo no sé hablar, no me expreso bien. Tengo un propósito, Moisés. Vas a ser el libertador de Israel. Después de unos años vemos a Moisés siendo el patriarca, el gran libertador del pueblo de Israel. Podríamos enumerar un montón de casos. Pedro, siendo un pescador, Jesús le llama: haré de ti un pescador de hombres. Propósitos. Pedro podía decir: no, Señor, yo quiero seguir siendo un pescador de peces. Pero entendió el propósito del Señor. Vemos después de unos años el gran evangelista que fue Pedro, un sermón, 3,000 convertidos, porque entendió el propósito de Dios. Tú puedes ser alguien insignificante hablando humanamente, pero cuando encuentras el propósito de Dios, eres alguien que tiene sentido, eres alguien que es influyente, eres alguien que puede transformar la sociedad, eres alguien que puede transformar tu familia. Cuando encuentras el propósito de Dios, todo en tu vida cambia. Ya no es igual. Pasas por problemas, pero Dios te da la victoria. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta mañana.